Y volvimos. Un episodio más. Mi nombre es Javier. Yo soy Leo. ¿Verdad? Y bienvenidos a Monkey Studio Podcast. Un episodio más. Muy bonito. Este episodio creo que va a estar muy interesante. Sí. Tenemos a nuestra mamá. ¿Verdad? La mamá Monkey. Saluda, mamá, a la gente. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Ay. Bueno, Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Es exactamente como yo pensé que ella lo iba a hacer. Ah, sí. Ok. Sí. Sí, entonces, el día de hoy va a ser muy interesante. Creo que el podcast va a ser un poquito de la juventud de Mama, ¿verdad? Porque tuvo una juventud bien interesante, ¿verdad? Y eso, a mí por lo menos me interesa que ustedes, ¿verdad? Lo miren, lo escuchen. Porque creo que si vos sos una persona que sentís que tu vida tal vez no empezó como la de tu amigo, la de tu primo, la de tu... alguien que vos conocés y decís, es que yo así nací, así me voy a quedar, ¿verdad? Creo que esta va a ser una bonita historia en la cual vos vas a ver que las circunstancias en las que se empezó no son en las que están ni en las que va a terminar, ¿verdad? Entonces yo creo que... No sé si si vos estás aquí por ver el podcast porque, qué divertidos son estos, ese tal vez no sea tu podcast, ¿verdad? No digas eso. No, o sea, si es que... Porque comedia no va a haber. No te puedo garantizar que te vas a morir de la risa, ¿verdad? Pero si querés escuchar una bonita historia, aprender, inspirarte, escuchen la historia porque creo que sí les va a gustar mucho, ¿verdad? Es solo un disclaimer de... Hey, si tenías que cagar de la risa, mira, este no es. Pero el siguiente sí, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tal, Leo? ¿Qué tal tu semana? La verdad que es súper tranqui, excepto el jueves. El jueves no fue mi día. No fue tu día, correcto. Fue un día ¿No lo dijiste en el podcast pasado? No, porque en Blur. En Blur fue que lo contaste. Sí. ¿Y vos, Mami, qué tal tu día? ¿Cómo te sentís de estar aquí? Me siento muy bien. ¿Emocionada? Muy emocionada. ¿Nerviosa? Con muchas expectativas. Creo que lo más importante ahorita de preguntar es ¿cómo te sentís que nosotros hacemos esto todas las semanas? Desde hace como 2 años, 3 años. De verdad, o sea, así como que sí. Sí, o sea, tenés que ser realista. Sinceramente, Ajá. muy bien. Muy orgullosa. A todo padre creo que le gusta saber que sus hijos hacen cosas positivas, que de una u otra manera ayudan, alegran la vida de otras personas, le suman a las personas. Exactamente, porque hay momentos en que uno está triste, siente que la vida ahí terminó, que no hay nada más para seguir, pero encuentra programas así, amenos, interesantes, alegres, amenos es alegres, joviales. Jóvenes. No. Alegría. Sí. Mamá, ¿cómo te sentís vos, mamá, que Leo no conoce palabras, yo diría que básicas del español? Como, ¿cuál fue la que te reventó esta semana o este día? Hoy ibas hablando vos de algo. Y yo sé que dijiste una palabra o en algún lado dijeron una palabra y... no me la sé, no sé, pero la sé ahorita. Leo, mamá, uno no puede decir, ay, qué júbilo, porque dice, ay, ¿por qué no decís que alegre? Sí, no sé. Bueno, porque Leo así es tontito, cuando... mami. No, tampoco, ¿verdad? Porque entonces soy tontita yo, tu mamá. ¿Por qué, mamá, todo te lo tomas así? Vos porque uno puede decir algo de las demás personas y vos tenés que entrar a defenderlo y como que, ay, me estás diciendo a mí así. Porque les voy a decir algo, porque realmente se dice que los hijos son reflejos de sus padres. Y fíjate que es cierto. Entonces... ¿Por qué es cierto? Espérate, yo te lo voy a explicar ahora. Pues no. Les voy a corregir que no es reflejo de sus padres porque hay podcasts, hay episodios de Monkey Studios que yo veo o que yo escucho que no son el reflejo de su padre ni mío. Ok, interesante. Porque tuvieron una muy buena educación en las mejores escuelas que pudieron estar. Han tenido un hogar muy feliz, unido. Sí, muy unido, un hogar un hogar muy bien planteado, muy bien con buenas bases. Y en casa nosotros no les enseñamos a hablar de esa manera, a expresarse de esa manera. Y entonces a veces
se siente como que, Dios mío, Ajá, como no que hay digan que inversión. son mis hijos, dónde se fue toda la inversión y el sacrificio que hicimos su padre y yo para darles lo mejor, ¿verdad? Pues realmente esos momentos yo deseo, yo desearía, como ¿verdad? que, Que mis sí. hijos demostraran Mira, que... Está bueno. Ajá. Pero Mira, vaya, pero también, es que eso, creo- también eso es como que parte de la identidad de uno, ¿cierto? Pues sí, pero yo creo que cuando dicen es el reflejo de los papás, Ajá. no significa que son exactamente como ellos. Ajá, o Es que van a como hacer lo que mismo. hay cosas de ellos en vos que te hace vos. Porque Correcto. yo he visto cosas de papá en vos y de mamá en vos. Sí. Y hay bastante de papá en mí y bastante de mamá en mí. Pero no Y necesariamente sos papá no ni sos mamá. necesariamente, exactamente, no es exactamente eso. Es como que hay una iteration. Y no sé cuál, no sé la Sí, traducción. no sé, pero hay como Eliminación, algo sí, así. hay fragmentos de ellos en vos. ¿Vos y hay quisieras, mamá, fragmentos- entonces que nosotros fuéramos como vos o que nosotros fuéramos papá así al 100? No, no porque Entonces- cada persona es diferente y Ujú. cada persona se desenvuelve y cada persona es como realmente quiere ser en su vida, Sí. ¿verdad? Nosotros los padres no tenemos nuestros hijos para que, me voy a salir un poquito, pero nosotros los padres Ujú. no parimos nuestros hijos, no los criamos, no Para que criamos nadie los nuestros macanee. hijos. Buenísimo. Esa es otra Buena cosa. línea, buena. No educamos a nuestros hijos porque queremos que cuando seamos ancianos Ujú. nos mantengan. Ah. Van a crecer, van a trabajar y ese cheque viene para nosotros. No. Yo cuando comencé a tener mis hijos y a Ujú. criarlos y a darles lo mejor, lo que yo quería era que mis hijos tuvieran lo que yo no pude tener en la vida Ujú. y un Interesante. poquito más. Ujú. Y creo que lo has logrado. Una mejor educación de la que yo pude tener, Sí. porque la vida no fue fácil para mí desde el momento en que fui concebida. Pero yo quería que ustedes aspiraran a hacer algo mucho mejor, Ujú. que mis nietos llegaran a tener muchas mejores cosas Ujú. de las que yo pude tener y de las que Interesante. ustedes tuvieron oportunidad de tener. Sí. Porque hemos sido una familia luchadora, trabajadora, de agarrar un bus a las 4 de la mañana y llegar a mi casa a las 10 de la noche y venir a hacer lo de mis hijos con mucha responsabilidad. Ujú. Porque hicimos con papá y yo un hogar, una familia, quisimos darles una familia responsable. Sí. Sí. Porque queremos que ustedes como hombres Ujú. y como jefes de familia sean hombres responsables. Correcto. Que no anden de flor en flor, que no sean como una mariposa de flor en flor, Ajá. porque no lo han visto de esa manera en la ¿En casa. cuanto como a parir y casarse? ¿O como Como- andar de novia en novia tampoco? Como de novia en novia son las experiencias que se tiene cuando se es joven. Correcto. Sí, Y correcto. allí a veces es importante para poder conocer la persona idónea. Ujú. Sí, de Y acuerdo. casarte, enfocarte en tu familia Ujú. y no casarte y enfocarte en tus amigos. Ah, muy Ir bien. a la Sí, ese calle, buen punto. dejar a tu esposa con tu hija Hay o que con tu lidiar hijo. con ella, con Y ella. no, porque un hogar, un matrimonio es de dos, Es de dos, sí. ¿verdad? Y la crianza de los hijos es de los Es de dos. los dos. Correcto, sí. Exactamente. Sí, esa parte es bien interesante. Es bien verdad. interesante y me encantaría ver a Javier ya cuando ya esté más metido en ser papá, como Como cuál que es más su metido, versión. vos. Porque venís empezando, o sea. Ah, ok, pero no estás diciendo que no me involucro. No, exacto. O sea, yo sea, me involucro, vos venís oiga, yo me empezando, involucro. pero cuando ya Ya ¿me llevas entiendes? más años, más Tu experiencia. version, tu versión de ser Sí, papá. yo porque soy papá vos- millennial, perro. Ajá, sí. Yo voy papá sí, millennial, ajá. No, ¿oíste? eso no lo Yo entiendo voy yo. papá millennial, ¿oíste? No. No te preocupes. Vos te vas a Ese dejar concepto. tatuarse Yo voy a a Lía, que ¿verdad? Es que ustedes Porque son de ella la no- era yo- de los yo no soy, cristales. No, nosotros no somos de... ustedes que nos están viendo son de las pinches cristales. ¿Qué Sí. es eso, Javier? O sea, que son delicados, pues. así Ah, como ok, delicados helados, como un tipos vaso de así, como cristal, que sí, ya. así que todo, sí. Entonces, Ah. interesante, mami. Sí, Empecemos, porque- empecemos desde el principio. Ajá, O sea, yo vamos creo a que ver. A como mí me meternos en encantaría como para que tengan como una Ajá. vista general de lo que es la vida de mamá. Ok. O lo que sí. Sí. Ella literalmente es un Cinderella story, una historia de Cenicienta real. Yo pienso que sí. O sea, si lo pensás bien, Sí. es real. Sí. Porque comenzó y ahora Ujú. está en... "Oh",
¿me Ajá, entiendes? correcto. Y eso, Sí. por eso es que le digo que yo creo que eso es lo más interesante que vas a aprender y vas a escuchar y vas a decir, pucha, entonces yo sí puedo. Lo que me está pasando a mí Sí. tal vez no es tan malo como que lo que le pasó a esta persona y mira Ujú. dónde está, pues, o Sí. sea, ¿verdad? Entonces, mamá, empecemos desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, vos naciste, ¿verdad? Te tuvo tu mamá biológica, Bueno, pero sí. te regaló. Sí, nosotros somos 4 hermanas. Lastimosamente no tuvimos un hogar estable. Ujú. No tuvimos unos padres responsables. Eh, Comenzando desde la fundación del hogar, creo, de mi papá y de mi mamá, Ujú. no supieron hacer las cosas. Mi mamá era una niña de 14 años que tuvo a mi hermana mayor. Uy, 14. Esa no me la Sí, sabía. a los 14 Ok. años No lo ella sabía. tuvo a mi hermana mayor, que Ujú. tiene ya 60. 62 años para cumplir. Ah, chavalita. Sí, joven. mi hermana. Saludos para la Ajá. tía. Y pues, y la segunda sí, cada 2 años, Ajá. cada 2 años. 2 años, entonces Fun 14, fact. Bueno. 16, 18, 20, por ahí. Fun fact, nosotros nacimos 4 años entre sí, o sea, entre Sí, nosotros. ahí vamos a llegar. va. Nada que Javier es ver, 4 4 años y mayor 2, que yo y nuestro hermano más mayor es 8 años mayor que dato que- basura. ¿Ves por qué te regaña la gente? Es que un te buen rompís dato, es un con buen datos dato. basura, vos. Es un buen dato. Sí, entonces, lastimosamente no tuvimos un hogar así como estable porque ¿Tus papás estaban casados? ¿Nuestros abuelos estaban casados? no. Nunca se Mm. casaron. Ellos vivieron en unión libre Unión libre, porque Ujú. hay algo que yo siempre le pedí al Señor, Ujú. pero allí vamos a llegar, era que cuando yo tuviera un hogar, no tuviera un hogar como el que mi papá le dio a mi mamá, Ok. ¿verdad? Yo quería tener un hogar, Ujú. una familia diferente a en la que yo nací. Pues realmente yo no nací en una familia, Ujú. porque mi papá era una persona muy responsable. Ok. Era como los marineros, en Ujú. cada puerto un amor, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Listo. Eh, Picaflor. Era un hombre muy elegante, muy guapo, Sí. sus ojos azules, precioso. Que claramente Que los heredamos. que Sí. el- No, aquí la herencia... Ninguno de aquí la nosotros, ¿verdad? tenemos. pero que y respetó demasiadas personas, Mm. Ok. mujeres. Pero ya el Señor ya tomó control, él ya está donde él tenía que estar, ¿verdad? Sí. Ya fue llamado. Entonces fue muy responsable a la hora que me engendró. Ujú. Mi mamá me imagino que se sintió una persona sin mucho valor para afrontar Ujú. la vida con 4 hijas Ok. y pues decidió salir de mí, ¿verdad? Que yo era la más Ujú. pequeña. ¿De vos en específico? De mí, bueno, de los 4 porque a ninguna de las 4 nos crió mi abuela hasta cierto tiempo. Ujú. A mí nunca me Las crió. 4 con tu abuela. Sí. Ok. A mí no me crió ella, yo no recuerdo haber vivido con ella, aunque ella Ok. me cuenta historias que y realmente yo sé que no fueron ciertas, Ok, ¿verdad? Ah, ok. sí. Porque todas mis memorias son con mi abuela. Ujú. Las abuelas son lo mejor del mundo. Correcto. Sí, efectivamente. Aparte de los problemas que las nueras puedan tener con sus abuelas, por favor, no les digan que las abuelas son unas brujas, que son unas Vaya, malas. aprendan. Yo tuve una abuela súper bendecida, ¿verdad? Ok, buena abuela. Una buena abuela, Ok, interesante. un Sí. ángel, Ujú. un ángel. Mi abuela me recogió, mi abuela me crió desde que yo era muy pequeñita. Ok. Me contaba mi abuela que a mí me crió con pepe de atol de harina, Ajá. ¿verdad? Porque no había para Mucha leche. necesidad Con mucha en el necesidad. hogar, pues, ¿verdad? No era un hogar que sobraba dinero. No. Éramos unas personas muy necesitadas, Ok. Ujú. de mucho cariño. Yo Ujú. siempre carecí del cariño, del afecto de las personas alrededor. Sí, fíjate que yo pienso, así como un paréntesis Ujú. de todo lo que ha dicho. Yo no sé si has notado, pero hay, ¿verdad? Aquí pidiendo tu lado más insightful, ¿verdad? Ok. No sé si has notado que hay como hay una esperanza
en la personalidad de mamá, ¿me entendés? Porque hay tantas cosas malas que le han pasado, pero ella siempre tuvo esa esperanza de que al final algo bueno le iba a pasar. Y de eso quiero hablar yo también más adelante, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema, ¿verdad? Porque me interesa mucho en donde estamos llegando, bueno, la pregunta más que todo es mamá. Pero fue como en un punto así como que, bueno, ya tuve a 3, viene la cuarta, es como que, ahí miren ustedes que hacen con la cuarta. Es que la ¿O cuarta cómo era se dio así como de que no, ya la parí y es como que aquí las dejo, nos vemos? Es que hay una historia ahí que yo no soy quien para juzgar, ¿verdad? Correcto. Y el momento se dará y se llegará. Pero hay una historia ahí de que mi mamá, como se hizo de su pareja no quería que nosotros viviéramos con ella, entonces ella se deshizo de nosotros y yo fui la más afectada porque nací y pum, me dio. ¿A los y mi abuela, meses, días? ¿Años? No, a los días, cuando salió del hospital. Entonces, sí. O sea que literal, un pecho materno tal vez no sabes lo que es. No, me contaba mi abuela que no. Que ella tuvo que criarme como ella pudo. Con el Pepe Atol. Con el pepito de atol. Cuando dicen Pepe de Atol es como agua con harina. No, sí, es como una poliadita, sí, pero de agua con harina y azúcar, sí. Así. Ok. Pero eso fue lo más rico de mi vida, vivir con mi abuela, porque crecí con muchas carencias, estrenaba de vez en cuando, yo creo que nunca, porque estrenar como nuevo, ¿no? No, como nuevo no. Llegaron éramos las 4, pero llegó el momento en que nos tuvieron que separar porque mis tíos, con esa responsabilidad, ellos no querían. Correcto. O no podían también. No podían económicamente y era realmente ahora que yo soy madre, yo digo, es una irresponsabilidad de una madre deshacerse de sus hijos y darle esa responsabilidad a otro. Y de mi papá, pues también igual porque los engendró. Sí. Y se dedicó a cuidar su otro hogar y bueno. Sí. Hubieron muchas cosas por ahí, ¿verdad? Correcto. Que son bien duras y que a veces en la vida le toca a uno olvidar y salir adelante porque uno quiere. Correcto. Bueno, me crié con mi abuela, fue bien duro. Bueno, fue feliz el tiempo con tu abuela. Claro. O sea, todo el tiempo que estuviste con ella. Los momentos más felices de mi vida fueron con mi abuela. Mi abuela, por una u otra manera, nos teníamos que irnos de la casa donde vivíamos porque mis tías eran poco tolerables. Entonces no le gustaba ver tanto niño y el recuerdo de que tenía un hermano irresponsable que abandonó a sus hijos. Correcto. ¿Verdad? Entonces nos corrían de la casa. Okay. Nos Pero como corrían. por temporada. No, sí, nos corrían de la casa y nos íbamos a rodar por un lugar y otro con mi abuela, pero mi abuela, para darnos de comer, molía maíz hervía guineos verdes tiernos, los hervía y los mezclaba con maíz, los molía juntos y nos hacía tortillas de allí. Tortillas de guineo hervido con maíz. O sea, puedes ver ahí cómo están queriendo hacer algo nuevo porque nunca he escuchado de lo que sea que tienen. De lo que había. Sí, es que era una necesidad enorme. Tu abuela no trabajaba, ¿verdad? Mi abuela no trabajaba, mi abuela dependía de lo que mis tías le daban, pero cuando nos corría teníamos que ver cómo sobrevivíamos. ¿Y para dónde se iban normalmente, no? Pues ahora se llama el Cordón de Rosario. Antes está en la misma entrada de la Planeta, está la colonia Planeta, está un caserío aquí al fondo, en medio, y luego queda la Celio González. Ese se llamaba El Chorizo. ¿Y quién vivía ahí? Ahí vivía un hermano de mi abuelo paterno, mi tío Andrés. Entonces, ¿Espérate, me llamó Andrés por él? Sí. Entonces, él... Yo me llamo Javier por él también, mami no. No, te llamas Javier por tu tío paterno, el hermano de tu papá. Sí. Sí. Qué lindo. Y Leonardo por el hermano de tu papá. Entonces íbamos donde mi tío y mi tío siempre nos conseguía una champita donde vivir.
Okay, de piso de tierra, dormíamos en una hamaca o un catre con mi abuela, pero para ese punto ya nos habían separado. Ya se habían 2 y 2. Ajá. Mi tío, que en paz Eran 2 y descanse, 2. mi tío que en paz descanse, yo tenía como 4 años cuando dijo ya es tiempo que la separemos, no podemos con tanto. El papá de ustedes tiene que ser responsable y les toca irse. Las 2 rubias, mi hermana mayor y la tercera, eran rubias. Okay. Las 2 rubias. ¿Rubias por culichosas, mami, o rubias porque eran rubias? No, rubias porque su cabello era dorado. Ok. Ah, ok. Porque hay niños que son... Ay, que me salió rubio al niño. Y No, mi hermana culicha, mayor no sé ojos qué. verdes y la tercera como ojos miel más claros que los míos. Okay. Y dijo, las 2 rubias se van con su papá y las otras 2 se quedan aquí. Okay. Entonces una de mis tías se hizo cargo de mi hermana, mi segunda hermana, Okay. la otra de cabello Ujú, negro, y a mí me tocó quedarme con mi abuela. ujú. Pero fue así como que, bueno, ustedes 2 para allá, nosotros ustedes 2 para acá. Exactamente, Y- nos separaron y y check. fue muy duro. Hubo un punto donde de alguna manera te fuiste para los estados, ¿verdad? Bueno, ¿Pero eso fue para tu niñez o tu adolescencia? me fue para mi No, adolescencia. pero ya ok. estaba como... Pues ya estaba casi que con papa, vos. No, ¿Vale? No, pero ya estabas casi que con papa. ya era novia. Era novia de papa, Ya exactamente. era novia. ¿A qué Ya era edad? novia porque yo me hice novia de tu papá a los 12 A años. los 12 años. Viva Se el- casaron Me a los casé a los 24. 24 Y y llevan 30 y 60, No. 36, 33 años. 44 años. ¿De No, novios? ¿de casados? De La edad de casado- Mario, va. De casados 32 Ajá. años. ¿Y de novios? 12 son 44 años. 44 años y siguen 32 novios. años de casados y Mario tiene 32, vos. ¿Cómo así, vos? ¿Cómo? ¿Y esa matemática, vos? Ah, pues es ¿Cómo que hay una así? historia ahí. Sí, es que Travieso. venía el... No, Qué no. bárbaras. Pues sí. Entonces, se separaron, ¿verdad, mami? 2 Ujú. para acá, 2 para allá. Entonces, y a veces a vos y a tú. Y a veces las corrían de la casa. Sí, nos íbamos de la casa, pero esos tiempos eran los más difíciles para nosotros con mi abuela, porque nos íbamos con mi bisabuela también. Yo logré disfrutar De tu de mi bisabuela. bisabuela, la Ujú. mamá de mi abuela. Ujú. Santísimo. No, eso fue estar con sus abuelos, es estar con Dios, estar con lo más bello. Confirmo. Qué bonito. Sí. Yo sí, nos íbamos con mi bisabuela, nos llevábamos a mi bisabuela, que era una señora elegante, delgadita, así, muy... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba María. María. Así, María, mi abuela María. Y íbamos con mi abuela, con mi bisabuela, y nos íbamos las 3, ¿verdad? Y mi abuela, entonces mi tío Andrés le conseguía tierras a mi abuela alquiladas para que sembrara, conseguía quien le sembrara, y Ok. sembraba yote, Ajá. pastillo, Y de eso se sustentaba. elotes, y de allí, de la cosecha, pues mi abuela vendía una parte y la otra la comíamos. Interesante. Tomábamos agua de Pozo. pozo. Oh. Entonces mi abuela... La hervía, ¿verdad? Mi abuela, hasta para bañarme, Ujú. me hervía el agua, sí. Ay, mami, ya grande. No, estaba ¿Ya pequeña. de Ah, cuánto? ajá. ¿Cuánto es pequeño, mami? Ajá. ¿Esto que estás diciendo Es de- sucedió en qué edad? Pues entre los 5 Una edad así como y los bien- 9, 10 años. Una edad que uno ya entiende, Que ella entiende, claro que sí. ¿verdad? ¿Vos entendías, mamá, que... ¿O qué punto vos entendiste... Ella es mi abuela, no es mi mamá? Es que yo no le decía abuela. Ella siempre fue tan perfecta, ella tan... Ok, ajá. Ujú. que ella siempre me enseñó que yo tenía un papá Ajá. y una mamá y que tenía que quererlos y respetarlos y no juzgarlos. Pero es bien Ok. difícil no juzgar cuando uno ya es madre. Ujú. ¿Verdad? Yo trato Bien difícil no todavía. juzgar cuando uno ya es madre. Sí, yo trato Ujú. de explicarme Ujú. por qué mi madre hizo lo que hizo conmigo, por qué fue Ujú. tan dura, porque ella pudo mantener y criar 6 hijos más Correcto. y no a Pero no a nosotros. ustedes 4. Y a mí, que fui la que, como la más golpeada psicológicamente, Sí. porque eso le afecta a uno Sí, me No, imagino. en su seguro. crecimiento, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, Sí. es bien difícil. Pues sí, desde que tengo como 4 años, tengo Ajá. conciencia, pero mi abuela siempre me dijo, mi abuela a veces recogía dinerito y los fines de semana decía, vaya donde su mamá.
usted tiene que querer y respetar a su papá y a su mamá. Ella te inculcó eso. Sí, tiene que honrarlos hasta el último día de su vida. Y lo logré con mi papá, pero es bien difícil con mi mamá. ¿Por qué? Porque yo también soy madre. Y entonces yo me digo, ¿por qué ella hizo eso? Si yo parí 3 y he criado... Como 7, mamá. Como 7 que no han sido míos, ¿verdad? Que son míos porque yo los amo sinceramente, porque yo los he acogido en mi familia. Y son más míos que ni de la mamá de ellos, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo digo, ¿por qué fue tan dura? No hay una explicación realmente. De madre a madre, yo le puedo decir a cualquier madre, no hay una explicación para que usted deje a sus hijos, para que usted abandone a sus hijos. ¿Por qué? Porque yo vine embarazada del mayor y trabajé y madrugaba y andaba en bus y me tocaba dejar, a veces con empleadas y sin empleadas, y me tocaba dejar todo hecho en mi casa y dejar desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, para que para que mis hijos, para que ustedes no desearan, ¿verdad? Sí. Entonces, qué interesante, sí. Sí, es bien interesante porque ahora en día se entiende que cuando una mamá no puede, es usualmente porque, tal vez las circunstancias no son las correctas. Pero en tu caso, fue más como, por alguna razón decidió irse con mi otro abuelo, pero para eso tuvo que deshacerse de ustedes. Pero aún así tuvo a otro set, porque mi mamá es parte del primer set, y después hay otro set de tíos que sí pudieron hacer todo eso. Entonces sí hay una injusticia ahí, que es como que porque no pudiste con los originales, pero a este otro set sí pudiste. Ahí es como que exactamente. Y entonces la explicación es por qué yo pasé tantas navidades, tantos cumpleaños sola, sin un abrazo, sin un te quiero, sin un detalle de ella, cuando tuvo para criar sus hijos, ¿verdad? Sus otros hijos, criarlos, darle sus estrenos, como dice uno en su Navidad, que cuando uno es niño uno desea. Y por muy de mercado que sea, una blusita, un par de zapatos, es un par de zapatos que te estás poniendo nuevo. Sí, ¿verdad? Sí. Y a mí me tocó esperar a que mi hermana me diera su ropa. Mi abuela, de las cortinas viejas que sacaban en las Navidades, me mandaba a hacer trajecitos. Y de las partes de abajo de los pantalones de mis tías me mandaba a hacer trajecitos. Así fue como tu papá me enamoró. Porque eran tan chiquitos. Las blusitas que ahora usan las muchachas aquí abajo del busto. No sé, qué interesante. Porque si así te vio bonita, papá, yo pensaría que es como amor de verdad, ¿me entiendes? Interesado definitivamente no es. No. Porque no haya visto no, pero fíjate que recogiendo un poquito de lo que ella dijo, se ve interesante cómo ellos lucharon por criarnos de verdad, porque ellos siempre nos acuerdan que su refri era una paila con hielo y la mantequilla y los jamones, y esa era la refri de ellos. Cuando comenzaron. Había una mesa partida. Eran mortadelas. En la mesa, mortadelas. En la casa solo había una mesa que estaba partida, y cuando comías sopa tenías que ponerle el dedo para que no se te fuera al lado la sopa. Exactamente, ¿sí o no? Así era. Sí. Entonces, mami, y entonces después llegó un punto en el que tuviste que entrar a la escuela. Ah, sí. ¿Verdad? Entré a primer grado, entonces mi abuela fue y me matriculó. Segundo grado, mi abuela fue y me matriculó, porque mi abuela todavía caminaba. ¿Verdad? Mi abuela pues se podía mover de un lado a otro. Pero yo no tenía un nombre. ¿En la escuela? Tenía un nombre, pero no sabíamos cuál iba a ser mi apellido. Porque ellos eran tan irresponsables que no me quisieron dar el apellido. ¿Pero estaba reconocida? No. O sea que vos no exististe en el ¿cómo se llama el cosa este? En el registro. En el registro, porque ella decía que con el apellido de ella me iba a hacer. ¿Y mi abuela decía que no.
mi mamá. Ah, ok. Ajá. Entonces mi abuela decía, no, porque ella tiene padre y tiene madre. Ajá. Entonces mi papá decía que si no era con el apellido de la esposa de él, Ujú. que no. Que era la otra... Que era la otra- que era la otra esposa de él. Ajá. Y entonces, por ahí se llegó el Ujú. juego, pero los maestros siempre me inscribían, Pero ¿verdad? siempre Cuando era era Ruby, pequeña. ¿verdad? Sí, yo siempre fui Ruby. Ok. Ruby Arceli. Ruby Arceli. Ajá. Ah, ok. Ajá. Yo siempre le decía a mi abuela, ¿por qué no esos nombres tan feos? Ruby es bien bonito. Sí, me ¿Querías que te dijo, pusieran algún otro? no sé, no me gustaba mi nombre. Ah, Yo ok. yo creo que cuando nosotros estamos pequeños siempre renegamos de lo que tenemos, porque no Sí. nos damos cuenta todo lo que realmente Fíjate que tenemos. Estoy de acuerdo, Que- sí. Y Tenemos los interesantemente, tesoros más grandes. de chiquito no me gustaba Leonardo. Pero sí Te me- sigue sin pero sí gustar me Leo. Vos lo gustaba decís, Leo. yo soy Leo. Así, yo digo Leo Galindo. Es que Leonardo lo linkeo con regaño. Sí. Entonces, Lo como cual, que Leo. justamente. Leo Galindo. Entonces, sí. vos se matriculaban, pero... Ok, me matriculé los primeros 2 años con mi abuela. Ya el Ujú. tercer año yo tenía que buscar quién, porque mi abuela ya no podía caminar. Entonces me matriculaban las mamás de mis compañeros o yo miraba señoras ahí a la hora de la matrícula y le decía, ¿me puede matricular? ¿Le puedo decir que usted es responsable de mí? Desde pequeña luché para educarme. Porque Sí. si Otra hubiera- niña hubiera dicho, no voy a la escuela, No, perro". pero yo quería ser alguien en la vida, porque yo no quería ser, yo soñaba con tener una familia y con tener 6 hijos. Mamá, pero ¿y cómo soñas con tener una familia? Porque- En el momento en el cual porque- vos, tu familia, la mirás tan disfuncional, la mirás tan... Por eso mismo, porque yo nunca tuve una familia, yo quería tener algo que fuera mío. Sí, Fíjate algo que- mío. Ay, qué interesante. Ahorita me puse como emotional un poquito y creo que voy a comenzar a llorar yo. Ok, eso es bueno para... Porque, para porque los es que yo sé que a ella le encanta Cinderella. videos. Ajá. Y Cinderella quería superarse. Sí. Y ella literalmente quería superarse, chiquita. O sea, están como perfect. Sí. Es bien interesting. Entonces, Ay, las mami, mamás- dejemos la- de llorar las porque mamás- yo- las mamás te yo ahí voy. las mamás te matriculaban y verdad que llegó un punto en el cual te cambiaste de escuela, fue, y era como que, pero aquí, ¿usted Esto bajo va- cómo estaba matriculada? Ah, no, entonces llegué a 4º grado, 5º Ujú. grado, 6º grado. Nadie me iba a recoger algo bien interesante, Ok. ¿verdad? Y bien irresponsable. Sí. Nadie iba a traer mis notas. Mm. Pero si yo lograba que alguna madre de mis compañeros, Ujú. de mis compañeras, porque estuve en la escuela Gabriela, en una escuela de niñas. Ok. ¿Son de las niñas? Sí, el 4º, 5º y 6º. Ah, Ujú. no sabía. Entonces, cuando yo lograba que me llevaran las notas, me maltrataban porque si yo sacaba notas bajas. Oh my God. Pero ¿y ustedes no me fueron a matricular, lo hubieras dicho? Literalmente. En ma. el tiempo de Literal. nosotros, Sí, no. realmente con una mirada te decían todo. Ah, ok. Sí. Sí, Wow. sí, fue un tiempo bien duro, ¿verdad? Ujú. Sí. Pero fuimos educados con la sandalia, con la chancleta, con Buena ¿verdad? generación. Y con la mirada. Mm. Sí, yo pienso que somos la generación de hierro, porque a ustedes ya les tocó la de Cristo. No, pero- a no, Leonardo. más débil. Pero a No. Leonardo no lo sonaban, mamá. Bueno, Que no me- Bueno. No. sí, bueno, Leonardo. vamos a llegar ahí. Ajá. Vamos a llegar ahí. Pero bueno, sí, Entonces vos Espérate. cogías tus propias calificaciones y todavía las ibas a enseñar. tenía que las enseñar. Porque las tenés que firmar, me imagino. Claro. Ajá. Ve. Yo Y no nunca la- falsifiqué una Saludos para Leo. saludos para ella. Saludos para Leo. Yo nunca falsifiqué Ajá. una nota, aunque supiera que Ah, yo no, me iba una nota nunca falsificada. No, pero la firma, pero la firma, ningún examen ni nada. Vaya. Porque pues yo sabía que tenía que ser responsable. Mi abuela, Ujú. aunque no podía caminar, ella me decía que uno tenía que ser responsable en lo que hacía en su vida y que todo tenía una consecuencia. Me dijo, estudie, usted no vaya a ser como su papá y su mamá, ¿verdad? De Bonito. irresponsable. Usted tiene que estudiar, usted tiene que aspirar a ser mucho mejor que cualquier otra persona negativa que encuentre en la vida. Spoiler alert, lo fue. Literal. Definitivamente. Sí. Pues uno lucha y quiere lo mejor. Yo decía, y como yo no era bien tratada en la casa donde yo vivía, Ajá. después de que mi abuela ya se fue desmejorando, Ujú, viví la de Cinderella, ujú. sentí. Esta es mi parte de la historia. Claro. Otra Ujú. persona puede venir a contar la otra parte de la historia, Ujú. pero bueno.
Pero esto fue lo que yo viví, lo que yo Ujú, sentí como correcto. ser humano. Yo lo digo para Y que se alguien respeta lo que ella se siente, ¿verdad? para que alguien aprenda o vea como un ejemplo, ¿verdad? Sí. No somos perfectos, no soy perfecta, pero sí me tocó luchar por lo que yo quería en la vida, ¿verdad? O sea que no hay nada imposible si uno no se fija una meta. Mm. Y yo Bonito. siempre decía, yo quiero estudiar, yo Ujú. quiero ser alguien y yo quiero tener una familia porque yo no quiero vivir así como vivo aquí y que Ujú. me maltraten como me maltratan aquí. Yo no quiero Ujú. seguir aquí. Ujú. En esos tiempos hubieron otras personas que mejor se fueron de la casa con sus maridos o sus novios, Ujú. ¿verdad? Ok. Y se estancaron. Yo no Vos quería querías- eso. ujú, Vos querías Yo más que- allá. Yo quería superación. Ujú. Yo quería tener una familia y por fin ser feliz. Ujú. ¿No consideras que fuiste feliz de chiquita? El tiempo que estuve con mi abuela, sí. Ujú. Ok. Ese fue el único tiempo. De ahí, ¿Vos puedes decir que fuiste feliz? sí. Cuando tu abuelita se murió, sentís que no volvió Uy, Javier. no volvió a hacer nada lo mismo. No. Yo me puedo imaginar, mami, pero escuchándolo, yo me puedo imaginar que qué feo tener esa persona, ¿verdad? Imagínate vivir en un ambiente en el cual no te va bien con todos, Ujú. ¿verdad? Tenés esa persona que es la que te defiende, ¿verdad? Tenés a tu mamá, vos sabes que tenés ese escudo Sí. y sabes que quien se quiera meter con vos, ahí tenés ese escudo, te vas a esconder atrás Sí. y ahí está. Correcto. Sí, porque yo era la consentida de mi abuela, Y al entonces irse yo esa sentía persona, como esa protección. no me puedo Ujú. imaginar cómo se ha de sentir el... Casi que y ahora quién podrá defenderme del Chapulín, Ajá. ¿cierto? Así es. Del Chapulín. No. Sí, el Chapulín Colorado El decía... Chapulín no, Co- ¿quién decía? ¿Y ¿Y ahora quién podrá quién defenderme? podrá El defenderme? Chapulín lo decían, ¿verdad? Sí. Yo, el Chapulín Colorado. Sí. Ajá. Cuando ya mi abuela dejó de caminar, la vida me Ujú. cambió, ¿verdad? Porque ya no podíamos huir, ella y yo, a ser felices. Ajá. Ya les- no podíamos huir, Ujú. sino que teníamos que quedarnos ahí a aguantar y todo lo que vivimos y todo lo que, ¿verdad? Man, sinceramente, qué feo. Me encantaría haber podido vivir como para ayudarlas, ¿me entendés? Qué No, feo. Exacto. Pero ¿sabes qué? El Señor le Pero eso pone... como forja tu carácter. Exactamente. Sí, te forja. Y allí es donde la gente dice, es que se perdió porque no tuvo unos padres responsables. No. Se pierden las personas que se quieren perder. Exactamente. Buenísimo. ¿ves? No, la excusa no es esa. La excusa no es eso. Es que mis Ya papás no sé. me querían. Bueno, Esa no es... Ajá. Es que yo me volví ladrona porque no me daban las cosas y yo quería tenerlas. No. No. es porque vos te propusiste Eh, hacerlo. Te diste exacto. por vencido en la vida. Exactamente. Bueno, yo salí de sexto grado. Yo recuerdo que una madre de una de mis compañeras de escuela me regaló la tela del vestido porque nadie fue conmigo a la clausura. Para la graduación del Para la sexto grado. clausura de sexto grado. Ok. Entonces, nadie fue. Yo fui, recogí mi diploma y de regreso. Y como la Cenicienta, ahora quítate la ropita y hay que ir a hacer oficio. Aunque había empleada, nos ¿Había exigían. empleada ya en ese tiempo? Sí. Con ok. mucho sacrificio había Pero póngase a empleada. la par de la empleada. Pero Ajá. póngase a la parte de la empleada, porque todavía no sabemos si usted realmente es familia de nosotros. Empleada mía, no tuya. No, porque tu papá dice que vos no sos hija de él, entonces no estamos seguros de que Mm. perteneces a esta familia. Entonces, era como que... ¿Y en qué grado conociste a papá? Yo lo conocí cuando estaba en primer curso. ¿Te acuerdas la primera vez que lo viste? Séptimo grado. Ok. ¿Te Ah, acuerdas sí. la primerita vez que Sí, lo viste? ¿Te sí acuerdas? me acuerdo. Oh my God. Ajá. Es que vivíamos en el mismo barrio, Sí. pero tu papá era así un poquito de high class. Rotoplas. No, Guateplas. Guate. Sí. Entonces, sí, entonces, Lo siento, no. tu papá siempre ha sido muy responsable Ujú. y pasaba estudiando. Le exigían mucho sus buenas notas y eso. Ujú. Le exigían 110. No sigan en el examen. Correcto. 110. Sí, él tuvo una gran madre. Tuvo una gran madre que le exigió para que él pudiera llegar más lejos, ¿verdad? Bueno, hasta donde llegó y más Exactamente, arriba. bueno. Literal. Entonces, sí, yo me acuerdo cuando yo lo vi por primera vez, él estaba Uy. jugando dardos enfrente... ¿En la escuela? ¿En la casa? En la casa de él, alrededor, Ajá.
habían cocos, por eso le dicen la parada de los coquitos. Correcto. Entonces en uno de los árboles ponía un círculo de ok. dardo. Ajá, ok. Entonces ahí se él ponía. salía a jugar dardo. Él salía a jugar dardos. Wow. Ajá. Pero yo no me había fijado en él hasta que una vez el amigo de él, el vecino, Ok, Ajá. el de la par. el del par, sí, él Ajá. vive en Estados Unidos. Entonces, No, él... muerto, yo pensé que estaba muerto. No. Puta, no, matando gente también. Yo lo siento, yo pensé que estaba No, muerto. no. Ajá. Ajá. Se cruzó la calle y me dice, hola, ¿cómo ¿Vos estás? ibas como por donde? ¿Por el otro lado? ¿O por donde vuelta? Por enfrente, sí. Ah, ok. Ajá. Y entonces me pararon y yo, Ajá. qué raro. Hola, ¿cómo estás? Y yo, El vecino te saludó. el vecino, sí, el Ajá, amigo de tu papá. Ajá. ¿Vos lo conocías, no? Sí, Ah. porque era amigo de mi hermana. ¿verdad? Ajá. Entonces, uno en esa temporada conocía a todo Lima, Ok, ok. a todo mundo. Sí. El hijo de Seguro que fulano sí. vive por allá, es el primo de sultano y todo. Bueno, Wow, ajá. entonces él cruzó y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. Yo era bien callada. Ujú. Yo era súper introvertida, pero eran los mismos golpes que la vida me había dado desde que estaba en el vientre de mi madre. Sí, Eso tiene mucho que ver con su carácter. sí. Entonces, mira, me dice, mira es la que está allá al cruzar la calle. Y le digo, Así te dijo. Ajá. Ajá. y yo le Muy digo, mal. sí, ¿por qué? Oh my ¿Y qué Pago pasó? con ese indio, le dije. Ah. ¿Qué pasó con ese guapo? Le dijo. No, yo lo vi de lejos así y le digo, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, dice que le gusta. Ah, qué bueno. Y yo seguí caminando. Así te dijo. Sí, ahí me dijo O sea, él. pero no te habrán mandado a decir, mamá. No, No, te habrán dicho como que anda a decir, ay, puta, que No, me gusta. no creo. No, no crees. no Wow. creo. Pero sí no. le ha de haber dicho a él así como que. No, puta, sí no, me gusta. imagino que le preguntó, ¿y te gusta que vaya, manito? Ujú. Ah, ok. Y tú me has Ay. dicho, sí, me gusta. La malicia de Wirro. No, pero la malicia y la Ya malicia, me imagino cuando él se cruzó, papá ver cada vez como que, puta, le va a decir algo. no, y la malicia también de tu papá, que si le preguntas, y hasta ahorita, y si le preguntas, Ajá. ¿y de qué fue lo que más te gustó? Ay, las piernas. ¡Las piernas! Así dice. Eso siempre. Eso desde siempre chiquito, lo ha siempre, dicho. lo único que ha Sí. dicho. Siempre lo ha Sí, dicho. porque yo usaba esos shortcitos, pero era por necesidad, porque no había había más ropita, tela, pues, ¿va? no era no porque había había más que ropa. vender, es que hasta ahí no daba la tela, va. No, era porque hasta ahí, sí, exactamente, las Sí. cortinas hasta ahí No era- daban. sí, no era porque La había que parte de vender abajo de los nada. pantalones. Entonces, me imagino que eso sí, ¿verdad? Entonces solo eso Ujú. le dijiste y te fuiste. Sí, no, yo caminé y yo seguí, ¿verdad? Pero ya yo miraba que después todas las tardes iba a la panadería Y Ruby, ahí estaba. tirando que la- no es mía la panadería. Ajá. Toda la gente pregunta Sí. eso, pero no. Iba a la panadería y él salía a la misma hora que yo para la panadería. Espérate, pues vos lo mirabas que como que vos pasabas y él venía saliendo del portón No. o él Sí, ya estaba afuera yo por iba- lo menos. No, yo iba, pasaba y zoom, rapidito Ah, es que salía ni, del portón. ni disimulaba vos. Sin vergüenza. Lo que yo sé es que papá decía que él vigiaba la vigilaba. ventana para ver si ella Está bien. pasaba. Ajá. Y si ella pasaba, él salía. Sí, porque es que a él no le permitían tener novia, pero él ya había Ni tenido salir su o novia. sí. No, tampoco salir. Mm. Porque la vida de él era estudiar, ir a Relatable. misa Sí, le- y hacer su... Aquí, ellos tenían 2 empleadas, pero también tenían responsabilidades. Ujú. Porque uno, aunque tenga empleado en la casa, tiene que enseñarle a los hijos a ser responsables, Hacer. Correcto. a hacer el Ujú. oficio. Yo ya tengo pensado que le voy a decir a Lía, fíjate, cuando tenga trabajadoras y Lía para que haga, le voy a Ajá. decir, es que la trabajadora le pago yo para que me atienda a mí, no para que te atienda a vos. bien. Igual que tu papá. Vas a tener que lavar tu plato, lavar tu ropa, No, levantar tu Y es que ropa. así se le enseña a los hijos. Para que Sí. hagan, porque si no se vuelven haraganes como Leonardo, mamá. Y es como cierto. Javier Omar. No, ¿Sí? yo no sé quién es ese. Seguimos. Sí, Ok, entonces ese fue como el primer avistamiento de Papa. exactamente. así fue. Interesante. qué interesante. Pero entonces después salía, me vigilaba, así como Ujú. dijo, me vigilaba ahí por la ventana y salía a la carrera. Pues una compañera de colegio que era mayor que yo, nosotros teníamos nosotros teníamos 12 años Ok. y ella iba a cumplir 15 años. Ajá. Una amiga del colegio iba a celebrarlo. Los 15. Y como a ella le gustaba el cipote ese, el Ajá. amigo de tu papá, entonces los Wow. invitó A los dos. Uy, man. a los dos. Y me dijo, vos no podés dejar de ir. Y le digo, pero es que a mí no me van a dar para comprarte regalo ni Ujú. ropa. Yo regalo no te voy a llevar. Entonces, Ni me no, van a dejar me ir, dice. creo. Le
Le digo, ni me van a dejar ir. No, me dice, sí te van a dejar ir, porque ella iba bastante a la casa. Entonces ya la conocía. Ya la conocí. Ok. Pues entonces, ahí me puse un vestidito y todo sencillito, todo. Lo mejor que yo pude encontrar. Ajá. Porque antes no vendían ropa usada. Ojalá lo hubieran vendido ropa Qué usada. bueno fuera, ¿va? Claro, claro que sí. Pero fui a la fiesta pero ya teníamos días de estar platicando y todo. ¿Con ¿verdad? papa? Con papá, sí. O sea que sí, él se paraba a la parte y te iba platicando, ¿o qué? Sí, cuando íbamos o a te la paraba y te platicaba. encontrábamos en la panadería, entonces él me platicaba, ¿cómo está? Y yo, bien, ¿Te hablaba de usted? sí. No, pues claro que no le va a decir, ¿cómo estás vos? No, es que Sí, es que lo menos tal vez era como una amistad de cómo No, estás y después era No, usted. porque yo no era amiga de él. No, Ok. Imagínate mamá caretuvo, porque ella está diciendo que ya no platicaba. Yo me la imagino Ujú. caretuvo seria. Imagínate vos quererle ir a platicar a una guial y que te salga seria. Sí. Para empezar, ¿cómo le empezás a platicar? Es va? cierto. Ahí yo la vecina. Qué Uno lo bonitas va a sus ver quedar piernas viendo así usted. como... Qué bonito, te imaginas, ¿verdad? Entonces ya se hablaban. Sí, ya platicábamos, hola, Ok. ¿cómo está? Bien, ¿y en qué grado está? Pero vos decías la difícil. No. ¿O eras que vos eras difícil? O sea, ¿no te interesaba? ¿O si era como Es que no me interesaba. ese guapo me está hablando, Realmente, pero- es que mírame. ¿Cuándo mi- lo viste guapo y dijiste, lo voy a dejar? No, cuando ya empezamos a platicar me gustó, ¿verdad? Mm. Pero es que yo no quería desenfocarme porque yo quería ser alguien más. Ajá. Yo ok. quería salir de esa casa, ser Sí. alguien, estudiar y ser feliz. Correcto. Y yo cuando me regañaban y me trataban mal, me ponía a llorar y decía, ay Señor, ¿cuándo iba a ser el día que yo tenga mi familia, mi Ujú. casa? Pero Para cuando- regañarlo yo, mami. No, pero para, o sea, ya poniéndolo en Ajá. retrospectiva eran regaños. Son regaños que, No, que pero gracias eran a ellos re- aquí estamos todavía. Siento que los regaños que le daban a ella eran injustos. Es que lo que no te bota Sí. te fortalece, Sí. ¿verdad? Y realmente me ayudó a ser fuerte. Correcto. Porque después de que yo, bueno, seguí, me hice novia de tu papá a los 12 Espérate, años. ajá, pero en esos él te 15 preguntó años. dónde, Ajá, ¿dónde te esto iba a preguntó? preguntar, ajá, En la- ese que- quinceañero. En Ay, ese Me quinceañero. dijo. Entonces yo le dije, no sé, Lo reventó. no sé, voy a pensarlo. Y Pero cuando sí le diste querías. la respuesta. Pero sí quería. ok. Sí quería ser Ah, novia ok, de ok, él, ok, pero, ok. pero yo no le iba a decir que sí. De un Pues. solo. No, claro que no, es que Había uno tiene que- que ser difícil. Ah. Ahora, no, porque, ¿Te crees? sí, porque es que en aquellos tiempos uno era así, pues, Ujú. era criado y educado de esa manera. Ujú. Ah, No ok. era que aquí daba el pico y daba el mico, como decía mi abuela. Huepa. Wow. Huepa. Wow. Porque mi abuela decía... ¿Usted del pico pone del mico o qué? Sí, mi abuela decía eso y decía a tu abuela, le decía a tu papá que platicando y aplaudiendo. Platicando. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, Ah, bueno, nos hicimos novios y... Sí. Exactamente. Exactamente. Ok. Sí, así decían. Y se llegó el tiempo, bueno, estudié, me gradué en el Patria. Él se graduó, él estaba en la escuela, antes se llamaba Escuela Americana, Ujú. en la escuela que ustedes estudiaron en la zona americana. Allí se graduó él, Ujú. muy buen Y estudiante. saluditos para la Inter. Vos patrocinen Con- este podcast para que me Para que mantengan la a abran de cipota. nuevo. Sí, Para que mi cipota vaya ahí, porfa. sí. Ajá. Y pues nos graduamos y no le decíamos a nadie que éramos novios. Ah, Desde los 12 años. Sí. O sea, nadie sabía que eran novios. 5 años. Somos de la familia. Entonces nosotros decíamos, si llegamos a cumplir 5 años de novios, nos vamos a casar. Qué bonita meta. Hoy Claro. a los 17 entonces ya O sea, sabían. no, No. pero no era como que nos vamos a casar a los 5 Ajá, años. No, nos vamos a Claro, casar. pero eso es como que sabían. Sí, sabemos nosotros que- decíamos, si llegamos a pasar de los 5 años, nos vamos a casar. Ah, qué bonito. Esa era Wow, eso nuestra. está bonito. ¿Verdad? Y pues pasaron los 5 años y obligadamente tuvimos que decir en la casa que éramos novios. ¿Por qué? Ah. Porque a mí me daban muy mala vida, me regañaban por todo, me levantaban falsos, que yo me acostaba con tu papá, que yo andaba de novia con uno allí y no lo querían Ah. y entonces tuvimos que decir. Me acuerda alguien que embarazó a alguien por verlo con los ojos. Me dieron permiso, pero me Como lo daban y me lo regañadientes. quitaban. Ah, Ah. me suena a mí también, te dije. Eso que me den y me quiten los permisos, me suena. ¿Verdad que sí? Sí, sí, era bien común. Y entonces
y que vos ya, como ya sabían que yo ya tenía novio, entonces todo era que vos no haces tal cosa porque tenés novio. Ay, qué ok. cabrón. De ahí se agarraban. Exacto. Vos no querés estudiar porque, y la más surgida en estudiar era yo. Si yo era la que andaba buscando quién me matriculara. Me salgo de sexto grado con un apellido. Yo Ajá. me imaginé que ese apellido iba a tener, entonces Ajá. yo me lo ¿Y puse. cuál era? El de mi papá y el de mi mamá, Ah, ¿Cuál ok. era? ¿Y cuál es el de abuela? Mejía. Ah, Entonces yo me ponía Rubierceli Pinto Mejía. Ah, Y si ok. ustedes ven mi certificado de sexto grado, Ujú. dice eso. Dice Riverceli Pinto Mejía. Exacto. Que no pero existía. no existía. En Honduras no había Riverceli Pinto Mejía en ese No, tiempo. ni en el registro no lo van a encontrar. Entonces, para ir al colegio, Ajá. ya me habían dicho que no, que yo no me llamaba así. Entonces como mi hermana se ponía Pinto Mayorga, Ajá. Ah, ok. ¿Vos te lo pusiste? sí, yo me puse Pinto Mayorga Ajá. Santísimo. para matricularme. Ajá. Pero llegó el momento Ok, dale, sí. en que me iba a graduar Ajá. y no tenía partida de nacimiento. Ay, lo ocupabas para el título. Lo ocupaba para el título. ¿Y cómo lo hiciste? Pues entonces, como no hubo un padre responsable, Ujú. Tu abuela Tati, Ajá. que le agradezco muchísimo a pesar de todos los impases que tuvimos desde que yo era niña y todos los Ajá. castigos innecesarios y las palabras innecesarias que me dijo en su vida. Ujú. Yo le agradezco a ella que se sacrificó, pues, porque ella nunca se casó y nos crió a mi hermana y a mí, nos Ujú. ayudó, Ok. y a mis primitos también, porque Ujú. su mamá los dejó en Honduras y ella se Ujú. fue, ¿verdad? A mi primo y a mi prima. Ujú. Ah. Entonces, ¿Qué son los hermanos de ella? No. no, son tu tío Carlos y tu tía Zaira, Ah, ok. Fíjate Sí. que, haciendo un Son paréntesis, sobrinos de ella. son sobrinos. haciendo un paréntesis Ok. como con Javier, Ajá. ya entiendo entonces por qué te dejaban a vos tener, porque Javier era como el famoso de tener novia en la casa. Sí. Entonces ya entiendo por qué te dejaban tener así, Como babies. ajá, que era como permitido, porque, Es que era como porque a normal. todos los demás era, Pero es diferente, creo, Leo. No. Yo era varón. Yo no me iba a embarazar, ¿me no, entendés? no creo. Hubiera sido diferente si Javier... Yo pienso que sí. Ay, para hubiera empezar, sido nada. papá. No, si hubiera sido horrible. niña, no. Hubiera sido horrible. Si hubiera sido niña, sí. Ajá. Hubiéramos tenido, de por sí tuvimos en temporadas quien nos anduviera cuidando las espaldas, ¿verdad? Oh. Pero con... Ah, importante por, para e- nosotros. no es por eso, sino por muchas cosas, por seguridad. Ok. Pero si hubiera sido una niña, Dios guarde. Ya estuviera todavía, ¿va? Fuera en el monasterio. Exactamente. Es posible, ¿va? Qué interesante. Sí. Eso En es un muy monasterio interesante. no, en un Y hubo convento. Hubo un punto de tu vida en el que te vas para los Estados Unidos. Ok, me gradúo, Y también allá te va de la patada, ¿va? ¿verdad? En el 83, en el 84 me salen los papeles de residencia con tu abuela Tati y nos vamos para Estados Unidos. Y yo dije, voy a ir al el sueño de uno, ¿verdad? Ok. Voy a ir a la... No, porque yo ya iba con mi residencia. El Sí. sueño americano es que vas buscando bueno, sí, que te den cierto. tus papeles. Cierto, cierto. Yo ya me fui con mi residencia. Tu papá se ganó una beca Ujú. para... Para high school. No, en high Middle school school. comenzó a hacer los preparativos para una beca. Mm. El Estado Mayor le dio una beca para ir a la Air Force Academy en Colorado Springs. Él se ganó una para Pero antes West de eso Point. ya estaba en la USA, ¿cierto, mami? No. De chavalito. Sí, para tu Force. papá se fue a estudiar noveno, décimo, undécimo y 12 ¿Y el noviazgo ahí? ¿Qué pasa? allá. Ah, no, era Correo. cartitas, cartitas, llamadas, ¡Ah! sí, ¿Tenés cartitas. cartas? No. No, acá anda teniendo Eh, cartas, el Mitch, el Fifi, el todo. Yo creo que sí Mm. las tengo. Eso sería interesante. Wow. Bueno, Creo que sí. la que podamos leer, La que ¿verdad? Porque no sé podamos. qué decían esas cartas, jóvenes. No, eran bonitas, eran bien, Ay, eran muy bien romántico, muy, Oh. sí, muy romántico, extraño muy mucho, te respetuoso, muy quiero. romántico. Tu papá se fue a estudiar high school cuando él tenía 14 años, creo, Ujú. También se fue joven de la casa. o 13 vivir años, solo, ¿verdad? a vivir solo en un dormitorio de Un la dorm. A los escuela. 14 años. Un Pero- dorm. Vos a los 14 años. O sea, Oigan bien, su- Está viendo los padrinos mágicos en la cama de mami, papi. Literal. O sea, sí,
A pesar de que él vivía solo allí, él era Ujú. un muchacho bien responsable para recoger dinero extra, porque no era una familia pudente y Ujú. tenía sus necesidades. Él lavaba baños en la escuela, limpiaba el gimnasio, Janitor, así. sí, limpiaba las aulas, conseguía trabajitos así Sí. como estudiante Ah. para recoger dinerito y el fin de semana tal vez comerse una hamburguesa o cuando viniera Esas eran las que como los e- llevaban a Wendy's y se robaban los chiles. no, Ese para era, ahí ¿va? sí, Ahí era, va. sí, sí. Como él fue becado también por la Ujú. escuela, porque él fue el segundo mejor en la escuela cuando se graduó de octavo grado aquí en la escuela americana. Ujú. Entonces lo becaron y le daban los pasajes Para regresar aquí. para ir y venir en el verano y en la Navidad. Ah, Ajá. qué bonito. Pero abuela no tenía dinero para estarle dando dinero para su gasto Ajá, allá. correcto. Entonces él conocía a las señoras que vivían Ajá. alrededor, les chapeaba la Aquí. yarda, allá, No, allá en allá. Mississippi. Ah, ya en Mississippi, Allá en Mississippi. Mississippi. Y a pesar de todo, él se enfocó porque hubieron muchas personas que fueron a la misma escuela de él y No hacían el mismo tuvieron esfuerzo. no tuvieron la dicha de graduarse Ah, o, ok. Perdían el o enfoque. no perdieron el enfoque. Interesante. Y tu papá, él se graduó como el mejor de la escuela y el mejor del estado de Mississippi. Pero andaba un pedazo en la prensa, vamos En, a ver el- que en salió la un prensa, recorte. sí, en un periódico de Mississippi De salió. Mississippi. Sí, salía la foto de él, creo, Uy. ¿verdad? O solo Sí. el nombre, ¿te acuerdas? No. No, salía la foto. La foto, Ah, Sí, ¿verdad? salía la la foto Falta ver aquella qué con aquel periódico traje, era. con aquel traje como gris. En un álbum lo tenemos ahí en la Ajá. casa. Todavía está. Sí, Sí, ahí está, con, creo. con un su traje como gris, Gris. con pelitos para atrás, ahí. No, era crema. Crema, ajá, sí, Sí. como crema gris. Con el cabello así para atrás. Porque Yo él Ajá. creo siempre que se peinó nunca he para visto atrás. ese pedazo Sí, de ahí no, está. ahí está. Es cierto. Entonces, por eso fue que él aplicó, porque como tenía muy buenas notas, Ujú. ¿verdad? Pudo aplicar para esas becas, para West Point, para todas esas academias militares. Ujú. Y entonces me viene y me pregunta, como nosotros nos vamos a casar un día, ¿qué nos conviene? Porque nos vamos a tener que venir a regresar a Honduras. Ujú. Porque él tenía que, después de graduado, venir a pagar 8 años a la academia Ujú. de aquí, a la Fuerza Aérea Hondureña. Sí. Porque la Fuerza Aérea Hondureña le mandaba un cheque de pago y la academia Ah, le ok. daba otro pago a papá. Entonces casi que como por Ah. ese pago él tenía que venir aquí después Él a tenía chambearlo. porque ellos le pagaron la educación, se Mm, supone, sí. Qué bueno, Sí, qué bonito. había una Está bien inversión ahí. interesante, sí. Entonces es vos bien. te vas. Él ya está Entonces yo allá. me voy, estando allá, cuando llegó al aeropuerto, me dijeron, bueno, si usted come, viste o si hace, ese es su problema, si se prostituye es su problema, si educa es su problema. Yo ya cumplí y hasta aquí tenés mi respaldo y Cheque. Nos Hasta- vemos. nos vemos. Los vidrios. Wow. Pero aún así me llevaron a vivir ¿Diez y donde cuántos años? íbamos ¿Diez y a vivir. cuánto? Tenía, yo creo que como 17 años. Y nuevamente Espérame, pero no fue regalada. que, pero, Olvidada. pero no fue que te dejaron en el aeropuerto y como No, que en mira el como No, pero en el Ahí aeropuerto le me dieron el dijeron, sermón. ahí me dieron el sermón, en el Ah, parqueo. Por ahí hay upa. una foto también, en el Ajá. parqueo. Y después Y, mira, y yo era una persona que no me dejaban salir ni al patio de la casa. Ok. Yo no sabía andar en un bus, no tenía ningún tipo de malicia. English. Yo andaba en bus, English? sí, porque fui al Centro Cultural San Pedrano a es aprender, cierto, tu padrino All Javier. right. Ajá, pero allá Sí. que a aprender inglés y aquí. vos lo pagabas, ok. No, allí sí, tu abuela Tati me lo pagó porque Porque te ibas a ir. yo me iba a ir. Ah, ok, ya vaya. Entonces, ya Entonces, English, please. Sí, Ujú. sí, estudié 2 años ahí y una vez más, ¿verdad? Era porque yo quería, porque yo me esforzaba y iba a estudiar en las noches. Ujú. Entonces, de nuevo, sola. Sola ¿Y ahora qué? ¿Y qué voy a hacer? Pues entonces me fui a trabajar a un Denny's. Ah, amor. Era Qué hostess, rico, qué sí. rico. Yo trabajaba Comías rico, ma. 3 días a la semana, sí, pero no comía mucho porque yo era como delgadita. Era sí, bien delgada. Era bien delgadita. Sí, cuando me embaracé de Alan Mario, yo pesaba 98 libras, 95, Solo el 98. güiro te miraba, mami. Tenía talla 0 en mi pantalón cuando me embaracé de Alan. Wow. Sí. Parecía esos gusanos de los hombres de negro, mami, que son flaquitos. Y uno miraba las Pues, cosas y no. pues fíjate que allí hubieron tantas cosas que muy difícilmente me volví a ver en un espejo.
todo eso a uno le afecta. Ajá. Ah, ok. Yo creo que yo los tuve a los tres ustedes y por muchos años yo no me vi en un espejo. Una, porque no tenía dinero para comprarme un A la espejo. puta. Es cierto. Uno, porque Facts. no tenía. No tenías. Exacto. Y dos, porque Sí. tampoco Bueno. quería verme en el espejo. Me tocó quedarme sola en Estados Unidos. Pero fue como que fuiste del aeropuerto a una casa que ibas a Sí, vivir, y ahí pero después viví. te echaron de esa casa. Sí, porque creo que anduviste yo en las ganaba calles, va. $44. No, ganaba $44 a la semana. Ujú. Y Dios sabe cómo me costaban esos $44. No, y entonces me lo empezaron a pedir que para... Renta. No te puedes quedar con nada de dinero porque yo lo necesito, me quiero ir a arreglar las uñas, a alisarme el pelo No, ese- y tenés Oh. que ayudar para la comida y para la renta y yo como voy a regresar a trabajar el Ujú. fin de semana. No me importa, ese no es mi problema. Yo ya te traje aquí y tenés que mantenerme o ayudarme porque yo ahorita no voy a conseguir trabajo, yo no sé inglés. Era bien difícil, son tiempos, Ajá. son cosas que a veces sí te marcan, Sí, me pero- imagino. pero te marcan, pero te enseñan a que vos puedes ser mejor, Correcto. a seguir adelante, a no estancarte y a ser bien a las personas que se te acercan. Pero a veces la gente cuando uno les hace demasiado bien, ¿verdad? Ujú. Les hace Se mal, acomodan. se acomodan. Eso, se acomodan. Bueno, El leísmo. exacto. Esta historia continuará.